Así es, Bitoco, pero ¿a cuánto podrían llegar estas cifras históricas de olas de calor? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros en nuestro país? ¿Y estamos preparados para fuertes incendios como los que vivimos este año? Para eso, por supuesto, lo vamos a hablar con Iván, también con Cristian Salazar, geólogo, y Luis Salamanca, prevencionista en riesgo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Iván, para comenzar, más o menos, ¿a cuánto podrían llegar estas cifras históricas de calor? No hay valores, nosotros buscamos tendencia. El año que estamos viviendo, el verano que estamos viviendo, ha sido en cuanto a promedio el más intenso desde que hay registro. Estamos hablando de un promedio de temperatura sobre los 33 grados en pleno invierno, con un récord en diciembre del año pasado de 37 grados. Sin embargo, eso ha sido absolutamente anormal y ha coincidido además con el calentamiento que se ha experimentado en Europa y en gran parte del mundo. Ahora, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista meteorológico, es muy difícil que se pueda repetir un ciclo tan alto como el que vivimos este verano acá, por lo menos en Chile, especialmente en la zona central. Pero aún así, vamos a tener temperaturas altísimas. O sea, yo me refiero que un promedio de 33 grados como promedio de máxima, que es altísimo, considerando que el verano en Chile tiene un promedio entre 29 y 30 grados, pasamos esa barrera, llegamos a 33 grados, es muy alto. Hay que considerar que los primeros días de enero del presente año, la temperatura máxima nunca bajó de los 34 grados. Tuvimos una cantidad de días impresionante con 34 grados, 35 grados, 34 grados. Estoy hablando de Santiago, porque en la zona sur hay registros de 40 grados y algunos un poquito más. Ya, pero esas temperaturas, por ejemplo, ¿qué consecuencias tendría para nosotros los chilenos? Porque estaba leyendo que decían que nos van a llegar nuevas enfermedades a todos nosotros producto de ese calor, como por ejemplo más santa en la capital, que los ratones se vendrían para acá o que tendríamos problemas con la basura. Es que la migración de los ratones está directamente es proporcional a la alimentación que ellos tienen. Cuando hay sequía, ellos no tienen tanto pasto verde y por lo tanto tienden a bajar. Pero ahora hemos tenido precipitaciones de importancia en algunos sectores de la zona sur, por lo tanto van a encontrar su alimento más arriba. ¿Ya? Y por lo tanto, ese tipo de enfermedad, si bien es cierto, siempre está presente, no lo podemos atribuir ahora a este episodio. Sin embargo, hay otras enfermedades que sí pueden estar presentes, como algunas enfermedades del trópico que tienen relación con los mosquitos. Iván. Que podrían llegar especialmente hacia la zona norte. Y si hablamos de 33 grados promedio de temperatura, ¿las máximas hasta qué punto podrían llegar? O sea, tú decías más o menos lo que tuvimos el año pasado. Yo creo que vamos a tener temperaturas altísimas. ¿Podría ser más todavía? ¿Podríamos tener temperaturas que bordeen los 40 grados? En Santiago es muy difícil. Ya. El máximo que se ha registrado en Santiago son 37 grados. Yo sé que algunas personas dirán, no, yo tengo una estación que mide esto. La verdad que la estación meteorológica tiene que cumplir ciertos requisitos. Hay que homologar las estaciones, no todas están bien calibradas, y eso yo lo digo porque yo estoy participando justamente en un asunto para homologar estaciones y que me he encontrado con muchas sorpresas. Pero tú dices en Santiago no, pero quizás en otros lugares, por ejemplo, sí. Huechún, que siempre hablamos que tiene de temperaturas Huechún altas. tiene una particularidad, es una estación agrometeorológica, está emplazada en un sector, en un rincón, y además tiene el piso es de piedra prácticamente, por lo tanto la radiación se refleja de diferente manera. La quinta una cordillera estación tiene que estar a 1,5 metros de altitud, de altura. ¿Ya? De altura, entonces tiene que tener además un piso de pasto, no tiene nada que lo pueda reflejar, para decir, ni espejos, ni vidrios, que hemos visto estaciones así, ni construcciones, porque eso refleja y aumenta la temperatura. Estamos hablando de la temperatura del aire, la temperatura pura, esa que se mide, ¿ya? Pero sí podemos tener temperatura alta, o sea, yo no descarto temperaturas altas en Santiago, no lo podemos descartar. Lo que no podemos saber a qué valor va a llegar. Si hablamos de valor, yo creo que van a ser inferiores a 37 grados. Iván, pero lo que acabamos de vivir, recién comienza la primavera y ya estamos con temperaturas de 30 grados. ¿Eso es un preámbulo de lo que podría pasar o no tiene relación? No, no tiene relación, porque si nosotros revisamos estadística antigua, sí tenemos en pleno septiembre temperaturas sobre los 30 grados. Ya. Pero sí se ha registrado un aumento de temperatura en los últimos 7 años, acá en toda la zona central. Sí hay un aumento de temperatura. En los últimos 7 años. El comportamiento térmico del 2000 en adelante es diferente al comportamiento térmico de antes del 2000. Iván, ¿pero esto implica que el verano se prolongue? El verano... que parta, por ejemplo, en noviembre y termine en abril. Por lo menos las estadísticas, nosotros tenemos que basar en una estadística, algo tenemos que tener. Y la estadística ha demostrado los últimos 10 años que las temperaturas se han movido de acuerdo a la estación de verano, justamente de diciembre hasta febrero. Ya, lo que sí hemos tenido una merma en cuanto a precipitaciones. Por eso tal vez tenemos la sensación de que se adelantó el verano. Exacto. Porque nosotros en pleno noviembre sí tenemos lluvia. Sí, exacto. ¿Ya? Y últimamente han sido escasas. Lo que pasa es que como que no las queremos mucho en el verano que se metan. Pero ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, que veíamos en Europa, estas granizadas que
se provocaban con altas temperaturas. ¿Puede suceder eso acá en Chile? Las tormentas eléctricas pueden tener altas o bajas temperaturas. Recordemos que en el trópico hay tormentas eléctricas con temperaturas muy altas. Iván, hay una sensación como de que cuando en el hemisferio norte está movida la cosa en verano, como que en el hemisferio sur también podría venir un verano raro, extraño. Mira, la verdad que los sistemas climáticos son diferentes. En Europa, lo comentamos el otro día, normalmente durante esta época, o la época de verano, el viento debe ir desde el oeste hacia el este. Se produjo una alteración de ese viento que se llama corriente en chorro. Se comenzó a ondular. Al ondularse se producen los meandros. Los meandros son las curvas, son igual que las curvas de los ríos. Las curvas de los ríos se llaman meandros. Y al producirse esas ondulaciones hay ingresos de masas de aire fría y cálidas. Y ahí es donde se provocó el famoso verano Lucifer, con temperaturas muy altas, y por otra parte la formación de danas o núcleos en altura que dejan precipitaciones asociadas a tormentas eléctricas. En el verano nosotros sí tenemos precipitaciones en plena cordillera. En plena cordillera hay tormentas eléctricas. Es cosa de mirar y nos vamos a dar cuenta que en pleno verano aparecen las tardes unas nubes grandes, muy bonitas, y esas son las que provocan tormentas eléctricas. Y en la noche, uno si mira hacia la cordillera va a observar tormentas eléctricas. Eso es normal. Lo que no es muy frecuente, pero sí es normal, lo que no es frecuente es que ese mismo manto nuboso se mueva, se desplace hacia el sector de los valles, dejando precipitaciones que sí han ocurrido. Es un hecho, Iván, según las estadísticas, que está cambiando todo. Acá tenemos, por ejemplo, ¿por qué la temperatura más alta del invierno se registró en Santiago? ¿Eso es novedoso o es habitual que pase? Ahora, dependiendo del valor, sí tenemos temperaturas muy altas en invierno. Es cosa de ver el famoso granito San Juan. Claro. Se habla. Lo que pasa es que son los valores los que se escapan a las normales que estamos En acostumbrados. Santiago, 28.2. Son Eso mal. fue la Muy máxima alto. durante invierno. Sí, Exacto. Y eso aquí obedeció al viento cálido que baja desde la cordillera hacia los valles, que se llama Raco. Para que se produzcan vientos cálidos en invierno tiene que obligadamente haber una situación en que el viento baje, se comprime, se caliente aderáticamente, va a decir, por sí solo, sin que haya algún agente externo, y obviamente eso permite que las temperaturas se eleven mucho. Lo que está pasando es que estos fenómenos son más extremos. Claro. Pero O sea, temperaturas altas tenemos en invierno, tenemos episodios y la gente sí llegó el Benito San Juan, antes o después, pero llegó. Pero ahora hemos tenido temperaturas muy altas, demasiado altas para lo que nosotros Pero, por estábamos ejemplo, ahí acostumbrados. dice, en Balmaceda hizo más frío que en la Antártica. Balmaceda pero ojo. con menos Pero 20.8. ojo, Balmaceda tiene temperaturas normalmente más frías que la Antártida. Ah, ¿eso prácticamente. pasa, sí? Lo que pasa es que nosotros estamos hablando del subantártico, donde está la base Frey. Esa es una parte subantártica con temperaturas muy cálidas, estamos hablando de 8 o 10 grados. Ahora- Y lo más bajo que se ha registrado, Menos de acuerdo 20. a mi estadística, son alrededor grados puros, son alrededor de 30 grados bajo cero. Wow. Ya, en Balmaceda hemos tenido temperaturas bajísimas. ahora, pero insisto, algo que me preocupa mucho, que decíamos con estos cambios climáticos y estas olas de calor que tenemos, podemos tener distintas enfermedades. Tener más casos de asma, y tú decías, tener enfermedades de bichos nuevos. ¿Podríamos llegar a tener malaria y nosotros no estamos vacunados para esta enfermedad, por ejemplo? Yo creo que si llega Dengue. a suceder eso es por la migración, obviamente, de algunos insectos, pero vienen ellos acompañados más de masa de aire más cálida y húmeda. Y húmeda. Si eso ocurre, normalmente ingresa por el norte del país, como ya ingresó, creo que este año, ¿no? Si no me equivoco, hubo algunos problemas de otra enfermedad que ingresaron justamente algunos de estos bichitos por el sector norte. Claro, y que en el llegó fondo hasta- necesitamos que llegue el bicho, Claro. no, Claro, no porque no solamente estamos que suba las preparados. temperaturas. Exactamente. Entonces eso es por el cambio en general, global, o por lo menos regional. Y acá en- Pero eso nosotros no lo podemos saber anticipadamente. Si llega a ocurrir, yo sé que la autoridad obviamente va a poner la alerta, porque eso viene antes. Y no es tan húmedo tampoco acá, Iván, ¿no? Sí, acá en Santiago no es común. Sí, en la zona norte y la de Exacto. Pascua también. Y le bajo. También. Cristian, ¿y cuánto influye el cambio climático en esta alza de las temperaturas? Bueno, según las tendencias que... ¿Está vinculado? Claro, evidentemente, como lo hemos conversado también, hemos terminado un periodo glacial, o sea, por ende, vamos en un alza de temperatura. Se discute si estamos dentro de un periodo interglacial o si hemos terminado la última glaciación, que comenzó hace 110.000 años. El tema es de que se considera que terminó la última parte de esta glaciación hace más o menos 10.000 años, pero estos periodos interglaciares, que son periodos calientes, dentro de estos sistemas, de estos periodos fríos, han llegado a durar de los últimos millones de años hasta 28.000 años. Entonces ahí está la discusión. Independiente de la discusión, sí estamos en un punto caliente, la temperatura va en aumento y lo que muestra también la estadística en base a las emisiones de CO2 es de que siguen aumentando de forma disparada. Bueno, la glaciación y los calentamientos globales que han ocurrido antes han sido por efecto natural. Y hoy día se ha correlacionado bastante con el efecto antrópico. Y algunos artículos, también hay discrepancia dentro del mundo científico si el efecto del hombre, de la sociedad,
ha influido o ha disparado o no este proceso natural que estamos viviendo, es una discusión fuerte. La tendencia principal es de que sí el hombre está teniendo una influencia fuerte, comparándose de que los principales agentes naturales de emisiones CO2 son las erupciones volcánicas, y se ha llegado a calcular de que las emisiones de la sociedad o del mundo industrializado, vehículos, etcétera, está produciendo 12 veces más de dióxido de carbono que lo que producen anualmente los volcanes en el mundo, en un año normal que tiene algún par de erupciones en el mundo. Entonces es un tema que está en discusión, pero independiente de, vamos en un calentamiento, sean cuales sean los efectos, vamos a un calentamiento global. Y los efectos de este calentamiento, nosotros vimos este verano que tuvimos fuertes incendios, si bien fueron producto del humano, de nosotros mismos. Este verano, producto del calentamiento, ¿podríamos tener nuevos incendios? Es un tema que escapa un poco, porque ya en algunos países, yo creo que Luis sabe mucho más el tema, en algunos países son incendios forestales naturales, y en Chile tengo entendido que no es muy común los incendios forestales naturales. Sí, a ver, el tema de los incendios forestales, cuando los analizamos desde la perspectiva, podemos determinar ciertos factores. Uno de los factores más importantes que para anteponerse, para prevenir el tema de los incendios forestales, fundamentalmente está el 30-30-30. ¿Qué significa esto? Son 3 factores súper relevantes que uno puede pronosticar. Hablábamos recién de las temperaturas, 30 grados de temperatura, primer factor, ya 34 grados promedio en la región metropolitana. Después hablamos de los vientos, ya septiembre está terminando, entonces sentimos la brisa, ¿cierto?, que viene, se abren las ventanas, se mueven las cortinas. Cuando esa velocidad del viento aumenta y llega a los 30 kilómetros por hora, ahí estamos hablando de que el segundo factor está presente. 30. ¿Ya? 30. Y más adelante, cuando estemos en diciembre, cuando estemos en enero, ¿cierto?, lo vamos a sentir, pero se va a ver mucho más presente en el ambiente, ¿cierto?, los 30% de humedad ambiental. Al tener 30% de humedad ambiental, ¿cierto?, tenemos estos 3 factores: 30 kilómetros por hora de viento, 30 grados de temperatura y 30% de humedad ambiental. Y esos 3 factores hacen propicio el escenario para que se produzca el incendio forestal. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Si bien es cierto, existía antiguamente los incendios forestales, los últimos 2 años se ha visto mucho más presente a finales de marzo, ya cuando se ha extendido un poco la temperatura, ¿cierto? A finales de marzo empiezan estos grandes incendios forestales, pero yo quiero felicitar a la producción y a ustedes mismos acá en el canal cuando me llaman y dicen vamos a hablar de incendios ahora, aquí en septiembre. ¿Por qué? Porque es hora de prevenir a la población, hay que involucrarla, hay que meterla en el ADN, ¿cierto?, que vienen los incendios forestales, ya es una normalidad dentro de nuestra población. Pero estamos más preparados precisamente si hay incendios forestales este verano. Mira, para si hablamos combatirlo. de cambio climático, Mari, si hablamos de cambio climático nos vamos a tener que dar cuenta de que hay gente que dice no hay cambio climático en el planeta, esto no existe, como dicen algunas personas en el norte de América, ¿ya? Que dicen no, esto no existe. Pero eso tiene que ver con una política de industria, ya, porque las industrias generan monóxido y dióxido de carbono, CO2 en estricto rigor, que se llama huella de carbono. ¿Ya? La huella de carbono, ¿cierto?, es este famoso CO2 que hablaba recién Cristian, que aumenta, ¿cierto?, la cantidad de que cambia el clima. Y una de las consecuencias lógicas es que aumenten las temperaturas y se muevan masas de aire de manera que no podamos prever, ¿ya? Pero sí, en la población sí tenemos poder, sí tenemos la posibilidad, tenemos la herramienta de poder decir, señores, el pasto está creciendo. Recién veíamos, ¿cierto?, desde Viña, veíamos los cerros verdes, hermosos, ¿cierto? Oye, qué lindo, está creciendo el pastito. Ya, imaginémonos esto en enero, que ya no hay tanta agua, se seque ese pasto. O sea, el pasto que está al lado de mi casa, el pasto que tengo un sitio de ariazo, esos son focos de incendio. Esos son focos ¿Y eso de ya es incendio. visible, Luis? Al menos en la Absolutamente. zona centro-sur del país, donde la gente volvió a construir, donde se le quemó la casa, donde ya hay pastizales, donde hay maleza seca, que es todo el material combustible que provoca, claro, La el sol, el naturaleza calor. es imparable, la naturaleza es incontrolable, por lo tanto, donde hubo cenizas, va a empezar a crecer de nuevo hierba, Exacto. y esa hierba va a crecer lo más rápido posible, y eso también se va a secar si no lo riego, y eso se va a transformar en una carga combustible natural. Cristian, y desde el punto de vista geológico, ¿qué pasa con los terrenos, con el aumento de la temperatura y el terreno, si eso se va finalmente afectando? Porque me imagino que también el nivel de sequedad que existe en los terrenos, obviamente que genera una zona más vulnerable para el desarrollo de incendios forestales. Claro, o sea, son problemas de varios factores, o sea, también altas temperaturas va a tener menos humedad, va a involucrar diferentes efectos en el suelo, en el uso de suelo, también en el agua para la población.
deberíamos estar preparados con todo lo que es tema embalse, diques para los regadíos y todo eso. Entonces, quiero aprovechar un poco de explicar los reales efectos del cambio climático. Y aquí espero que en Estados Unidos, donde sea me estén escuchando, el cambio climático es una realidad. El cambio climático existe, no hay duda. La discusión que está ahí, solamente un pequeño grupo de científicos dice que tal vez la influencia humana no tiene un gran efecto. Con o sin humano, cambia el clima, vamos a un calentamiento global. ¿El hombre está afectando este aumento que se ha disparado? Sí, lo podemos dejar en discusión, pero la mayoría de los estudios están apuntando que sí el hombre ha tenido un gran efecto. ¿Y cuáles son? Hablamos de cambio climático cuando hay una variación en el clima, por definición, el clima de la Tierra. Me podrán decir que sí, la definición de clima dice que es de acuerdo a las condiciones de tiempo atmosférico de 30 o 50 años, dependiendo del autor. Por ende van cambiando. Sí, el clima en la Tierra ha sido diferente desde el inicio de la Tierra. Sí, y de hecho, de forma paradójica, la primera división de la Tierra hace 4.600 millones de años se llama el Jadeano. O sea, viene del infierno, éramos una verdadera bola de fuego. Desde ahí comenzamos con altas temperaturas hasta hoy día. Glaciaciones, calentamiento y toda esta dinámica. Entonces, alta producción de CO2 nos genera un efecto invernadero, el mismo invernadero que hay para la agricultura, que no deja salir la radiación solar, es atrapada por esta capa que se genera de CO2. ¿Qué ha generado en el último tiempo? Aumento de temperatura, en menos de 50 años, aumento de temperatura de 2 a 4 grados. Ya el Ártico ha perdido 30% de su masa. Los océanos han aumentado, de su volumen, perdón, en el Ártico han disminuido un 30%. 30%, claro. Eso es lo que se ha estimado hasta ahora. Son procesos también de que aumentan y disminuyen su volumen. Este es un promedio. El nivel del mar ha aumentado ya en 4 milímetros. Pueden decir nada, pero estamos pensando en un planeta, no solamente en un pequeño lago. ¿Qué consecuencias? Que ya hemos visto algunas. Desestabilidad climática en general. Aumento de huracanes, periodos secos más largos y en zonas donde no había precipitación de lluvia, que era principalmente precipitación de nieve, van a comenzar precipitaciones de lluvia. O sea, tal vez la Antártica van a comenzar a tener más precipitaciones de agua que de nieve en las regiones subantárticas. Son hechos que están comprobados que han ocurrido antes y que se han medido en los últimos 50 años principalmente. Y eso va a traer problemas en la población. O sea, ya hablábamos un poco que las enfermedades pueden migrar, o sea, zonas secas de Chile que podrían pasar a ser más húmedas, va a ocurrir una migración tanto de flora y de fauna en todos sus aspectos. Entonces, por eso, estamos a tiempo, el calentamiento se tienen que seguir tomando medidas y estar preparados para esto. Perfecto. ¿Y vamos a tener problemas de energía eléctrica producto de todo lo que tú estás diciendo? ¿Y en cuánto tiempo? Uno de los principales generadores eléctricos de Chile, o la principal matriz eléctrica, son las centrales hidroeléctricas. Y ahí hay un problema grande en Chile. Chile tiene un problema grande energético. Ha comenzado una mayor explotación de la energía solar, de la energía eólica. Pero Chile aún tiene un problema grande con el recurso energético y además con el uso del agua. Chile, discúlpenme, pero tiene un gran desorden y una muy mala fiscalización en temas de agua. Recién están comenzando algunos catastros. O sea, hoy día yo puedo hacer un pozo en campo y extraer el agua a mi gusto y no tengo ningún control de las cuotas porque hay un tema dinámico con las aguas subterráneas. Hay que ver la tasa de recarga y así puedo ver cuánto puedo descargar para mantener los niveles freáticos. Pero hoy día el uso del agua es indiscriminado y la otra vez citamos y vuelvo con el mismo ejemplo. La laguna de Aculeo, que se ha transformado, disculpen, en el charco de Aculeo. O sea, llegó hasta niveles de 80 centímetros. Es el ejemplo más cercano que tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, Luis y por supuesto Iván, como siempre. Muy bien, y vamos a tomar contacto con un chileno que lo está pasando muy, pero muy mal, justamente por el huracán María que devastó Puerto Rico. Él está en ese lugar, está Ronald Opaso en el